¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Esta invitación que realiza el canal de televisión del Poder Judicial para, como el nombre lo dice, hablar durante 30 minutos sobre temas de interés ciudadanos que tienen una verdad, un impacto y una realidad también en la administración de justicia. Este programa se hace directamente desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Durante esta jornada analizaremos la temática de los niños en los tribunales de justicia y quiero partir presentando a los integrantes de esta conversación. Carolina Benavides, jueza presidenta del Segundo Juzgado de Familia de Santiago. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Francisco Estrada, abogado, experto en Derecho de Familia, académico y también exdirector del Servicio Nacional de Menores. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Por último, Nora Rosati, jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Gracias también por estar aquí. Hablemos de Justicia aparte con una nota introductoria y luego iniciamos este programa. La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece como principios rectores el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, junto con su intimidad, el derecho a ser oídos y su dignidad. Ojalá nunca un niño tuviera que pisar un tribunal. Esa es la opinión generalizada entre todos los intervinientes que participan en los procesos judiciales. En los últimos años, los esfuerzos por priorizar este interés se han concretado con la implementación de espacios de espera amigables, salas GESEL en los tribunales de familia y salas especiales para la declaración de menores en el Segundo Tribunal Oral de Santiago, la cual es utilizada por otros tribunales. Durante el 2014 se han creado salas en La Serena, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y el Sexto Tribunal Oral de Santiago, y durante este 2015 se espera seguir replicando en otros lugares del país. Creo que es bueno porque así a los niños no lo exponen tanto. Sería bueno que estuvieran en la mejor condición. Me parece súper bien. Pero los jueces también se han capacitado. A fines del 2014 se lanzó una guía de abordaje dirigido a los magistrados de familia para introducir en su labor estrategias de sensibilización y respeto a los derechos de la infancia y adolescencia. Actualmente se está trabajando en la elaboración de una guía para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes en juicio oral. ¿Cuáles son los desafíos futuros? ¿Cuáles son los desafíos futuros? Dejaba la pregunta en la nota introductoria. Antes que todo, quiero preguntarle a Francisco, ¿cuál es el estado, cuál es el escenario actual de los derechos de los niños y niños adolescentes que participan en alguna causa en tribunales de justicia? Mira, creo que este es un minuto muy interesante a conversar de ese tema. Pese a que hay una debilidad normativa muy grave en nuestro país, tenemos 25 años de la Convención de Derechos del Niño y nuestro país carece de una ley de protección integral de derechos que aterrice el catálogo de derechos de la Convención en nuestro marco normativo. Hay una serie de esfuerzos que me parece a mí que van en la dirección correcta. Entre ellos, el más destacado, el que estamos hoy día hablando y del cual las juezas aquí presentes son parte. Sin embargo, creo yo que tanto el legislativo como el ejecutivo están al debe, efectivamente, en la formulación de una legislación que dé cuenta de un Estado que se toma en serio los derechos del niño a la altura del 2015, ¿no? Repito, tenemos ley penal juvenil, no tenemos ley de protección integral de derechos del niño. En un mes más, el Comité de Derechos del Niño va a escuchar el informe que Chile le va a presentar del estado actual y me parece que uno de los temas que le va a reprochar es justamente este déficit normativo. Usted hablaba del déficit o de estar al debe del Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial, al parecer, está haciendo algo al respecto. Quiero partir por el área penal y preguntarle a la magistrada Rosati si nos puede explicar el funcionamiento y el objetivo de esta sala especial para testimonios de niñas y niños adolescentes en juicios orales. Mira, lo primero que habría que decir es que es una medida que yo siempre la explico como una medida parche, porque efectivamente estamos al debe desde el punto de vista normativo y si bien todos queremos que los niños no pasen por tribunales y nos gustaría tener un sistema distinto como en otros países donde son atendidos en otras partes, entrevistados en otros lugares, de otra forma, mientras eso no sea así, la realidad es que los niños sí pasan a tribunales, sí vienen a tribunales y sí, por lo menos en materia penal, es necesario que así sea. Entonces pasamos al parche, ¿no? Al parche curita para la herida, sí, que en este caso es cómo lo hacemos. Y así surgió este proyecto hace por lo menos unos 2 o 3 años atrás, que conjuga, no te voy a hablar de todo el proceso porque esto partió así como prácticamente como que queremos una pieza rosada con Disney, que es lo que uno siempre relaciona, ¿no? Con bonitos Disney, a llegar a un asunto, a una proposición mucho más seria y más acertada, que es la generación
de un espacio neutro como el living de una casa, sin nada que dé cuenta ni de una determinada edad, ni de un determinado sexo en relación a un niño, pero que sí genere un espacio de confianza con 2 sillones en donde el niño es atendido por lo que se propone, por un solo juez de los 3 en materia penal, y que por lo tanto es el que le hace las preguntas que le entregan los intervinientes. Ese juez está como tú con un sonoprompter conectado a la sala de audiencia en donde están el fiscal, el defensor, los otros jueces del tribunal, y por lo tanto, de acuerdo a nuestra normativa penal, como nosotros los jueces no podemos hacer las preguntas, las hacen el fiscal y el defensor, pero las hacen a través del juez. Entonces el juez que está frente al niño escucha las preguntas y se las traspasa. Pero este espacio que yo te digo, en donde la gracia es el aislamiento total, o sea, el niño no ve ni escucha a nadie que no sea la persona que tiene al frente, con la que se conecta para poder hacer una conversación, en el contexto que se trata, ¿no? En realidad esto fue generado para delitos sexuales, en materia penal, o sea, lo crudo de lo crudo, digamos. Además, la segunda pata de esta mesa dice relación ya no solo con una cuestión física o material, sino que también con la capacitación necesaria de los jueces. Y eso es algo a lo que le hemos apuntado y hemos seguido trabajando y vamos a tener que seguir insistiendo, y es que no se trata solo de un lugar, sino que de una forma de abordar al niño. Y desde ese punto de vista, la forma de abordarlo es algo que nos tienen que enseñar otras personas, que son los psicólogos en el fondo. Y trabajamos con una psicóloga que capacita a los tribunales para una forma de abordaje y un tipo de toma de declaración muy específica, muy particular, y que de alguna forma libera al niño de una buena parte de la tensión que genera una revictimización. Seguiremos hablando de este ejemplo en materia penal. Quiero pasar a familia. Carolina, hace pocos meses se inauguró una sala Gesell dentro de su tribunal. Quiero que nos explique, por favor, el objetivo y la diferencia que puede tener en el tratamiento del niño una sala Gesell a una sala de interrogatorio. A ver, yo creo que la idea medular es la misma en todas las áreas y en todos los procesos o situaciones en que un niño se ve involucrado a nivel administrativo judicial. Y en específico a nivel judicial, lo que se pretende es crear precisamente un espacio adecuado para que el niño pueda ejercer su derecho a ser oído y a expresar libremente sus opiniones, como consagración de un derecho mucho más amplio, que es el derecho a la participación, a ser parte de las decisiones que se están tomando a su respecto. Los tribunales de familia tenemos dentro de nuestra competencia las medidas de protección, donde se pretende aplicar respecto de los niños medidas de protección precisamente para restablecer los derechos que se han vulnerado a su respecto. Y claramente es importante saber la percepción del niño, del conflicto en el que está inmerso, cuál es su sentimiento frente a la situación que está viviendo, qué es lo que opina frente al actuar de sus padres o los adultos que lo tienen a su cargo, y también qué es lo que pretende con la decisión de la decisión judicial que se va a tomar y que lo va claramente a involucrar. Y en ese contexto es importante que el niño pueda ser oído en un ambiente adecuado, que pueda entablar una conversación con la persona que tenga las competencias también adecuadas, y en un ambiente de privacidad por respeto a su dignidad. En este caso, quien conversa con el niño no es el juez, ¿cierto? A diferencia del sistema penal. En nuestro sistema se ha sugerido que sea un consejero técnico, que puede ser un psicólogo, un asistente social, quien guíe la conversación, y el juez está al otro lado de la sala, atrás de un espejo. No es visualizado por el niño, pero el niño sí sabe que está el juez que va a decidir su situación al otro lado, viendo esta conversación y escuchándola a través del sonoprompter. Francisco, un niño tiene que estar en tribunales, tiene que pasar por tribunales si tiene relación con el sistema penal o tiene relación con el sistema de familia. Sabemos que es un derecho, ¿cierto? Pero ¿cómo se comporta el menor dentro de este escenario? Y quiero preguntarle a nivel de experto a usted si efectivamente la causa necesita como una exigencia tener la participación del menor en el conflicto que se va a... Hay dos cuestiones en las que tú planteas. Uno, como dice la magistrada Rosati, idealmente los niños no deberían ingresar al sistema de justicia y deberíamos contar con otros escenarios, tanto de desjudicialización como de espacios de mediación y otro tipo de instancias que eviten el ingreso de un niño a un sistema que, por más esfuerzo que hagan los actores del sistema, siempre va a ser hostil, amenazante. Pero una vez que ha sido necesario que el niño ingrese a esta máquina, me parece que el Estado tiene una serie de deberes respecto a ese niño. Y esos deberes, y esa me parece a mí una de las cuestiones más interesantes de esta serie de prácticas que se está embarcando el Poder Judicial,
tienen que ver con que son derechos del niño, no son concesiones graciosas, dádivas, choreza, que duran lo que dura la autoridad a cargo. Yo me ha tocado los últimos 10 años ir a distintos encuentros latinoamericanos y siempre uno va y hay alguna choreza uruguaya, brasilera, mexicana, y a los 2 años uno va al mismo país y eso se acabó. Funciona, claro. Se acabó. Entonces, a mí me parece tremendamente importante que la experiencia de la sala Gesell y la sala que está implementándose en el sistema penal se vayan consolidando paulatina y progresivamente, que haya estudios, que la monitoreen. Me parece muy interesante los mecanismos de capacitación que se han generado a través del diplomado de convenio del Poder Judicial con la Fundación para la Justicia y la Católica, porque son aquellas instancias que han ido fortaleciendo. Yo creo que tiene que abordar a todo el mundo. Tiene que abordar hasta, para hacerlo muy francamente, hasta el guardia que está en la entrada. O sea, hacemos un sistema espectacular en la sala del Chual de la magistrada Rossetti. No sé en qué piso está la sala, ¿no? Pero antes ahí hay que pasar por el guardia. Y el guardia es tremendamente hostil, agresivo. A mí me tocó la semana pasada estar en un tribunal en que el guardia fue increíblemente hostil conmigo. Y yo iba simplemente a saludar a una persona. Ese tipo de cuestiones son muy relevantes. Todos los empleados son tremendamente significativos. Para ponerlo en positivo, hasta hace un tiempo atrás en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, en el 10º piso, había un guardia ítalo que era un tipo que pareciera que hubiera tenido formación, porque era alguien que ayudaba a contener, llegaba agüita a las mamás, que no está. Pero ese es el tipo de personas que a veces hace la diferencia. Entonces, eso es muy relevante, que sea un derecho que se vaya instalando progresivamente. Y que tenga una serie de resguardos. Y nuevamente yo creo que hay algo positivo. Que esos resguardos no son solamente el personal, es también la infraestructura, son también la rutina de trabajo, pero además también, y eso ojalá que se instale también, son los indicadores de gestión. Un juez de familia, un juez penal que se dedica a esto, tiene que también esto ser considerado. No puede ser que los indicadores de gestión, las metas de gestión vayan por un lado y este tipo de prácticas vaya por otro, porque si no estamos desincentivando este tipo de comportamientos que a mí me parece son tremendamente valiosos. Dejo la pregunta que hace Francisco, o sea, ¿esto es una choreza del Poder Judicial o tiene una mirada de política pública en el largo plazo? ¿Cuál es el balance que podemos hacer de la realidad de la sala Gesell y también de la realidad de la sala especiales para niños en juicios orales? Al menos lo que yo he logrado rescatar en este tiempo de funcionamiento, y a propósito de la inauguración de la sala Gesell, los niños del Consejo Asesor de Sename dieron cuenta de que están absolutamente satisfechos con la creación de este espacio. El saber que los jueces están siendo capacitados, esa era una inquietud de ellos y lo manifiestan de esa forma, que la gente que los escuche, que genere esta conversación, se esté preparando, que sea ojalá una sola persona. Ellos también hacen ver la necesidad a veces de ser oídos por el juez y no necesariamente por el consejero técnico. Hace la diferencia. Y ese es un tema que está en desarrollo, porque si bien la guía de abordaje sugiere que sea un consejero técnico, nada impide para que el juez en alguna oportunidad sí pueda intervenir en la conversación. Y de hecho lo hace indirectamente por ahora, salvo que algún niño lo pidiera de otra forma, a través de preguntas directamente al consejero técnico que está entrevistando, de manera de que el consejero técnico igualmente es un portavoz de la necesidad de algunas respuestas para el juez para resolver de la forma más adecuada. ¿Nora? Yo, sin perjuicio de que ahí haría una diferencia, ¿no? En relación a, yo creo que le pregunta a cualquier juez penal y por él, ojalá no tuviera que pasar por esto de enfrentar a un niño víctima de algún delito, ni menos del tipo de delitos que los recibimos. Y por lo tanto, de alguna forma el proyecto parte postulando de que lo ideal sería que pudiera, en normativa penal, echarse mano de un psicólogo que pudiera entrar por nosotros y quedarnos nosotros tres afuera de la sala de audiencia mirando a través de la pantalla. Sin perjuicio de ello, creo que en lo que va a tu pregunta, yo creo que es como que cuando uno dice la vida me está empujando a esto, yo creo que hace mucho rato las circunstancias nos están empujando. Si tú me hablas de una política pública, yo creo que el Poder Judicial ya está jugándosela por una señal, diciendo, bueno, si nada se hace alrededor, nosotros que somos los que cargamos con el problema diario y doméstico, sí vamos a hacer algo al respecto. Yo creo que esa es una potente señal en lo que se está haciendo, los recursos que se están invirtiendo y la forma en que esto se está abordando. A mí me ha tocado tratar de tomar contacto con todas las cortes de apelación del país para empezar a implementar las salas, digamos, en Chile, y la recepción que hemos tenido ha sido potente, desde el juez que está en una isla y que dice, por favor, yo me quiero capacitar, yo quiero entender esto, yo quiero hacerlo bien, hasta ministros y gente que quizás pudiera tener más poder para incidir en ciertas decisiones, que dice, sí, yo también quiero ser parte de eso. Pero yo creo que, y termino en un segundo, yo creo que si tú miras de afuera,
de alguna forma te das cuenta que llevamos por lo menos unos 4 o 5 años hacia una dirección, que es cambiar esto. Sí. Y eso es algo que tú lees en las universidades, en un símbolo tan potente como lo que se decía aquí recién en relación al diplomado sobre niños y delitos sexuales que firma la propia Corte Suprema con la Universidad Católica y con Amparo y Justicia, pero también los movimientos para revisar la forma en que abordamos, la forma en que entrevistamos, lo que pasa desde que el niño le dice a su mamá que le pasó algo hasta que llega a tribunales. Yo creo que de alguna forma, pese a que más de alguien puede ser reacio a los cambios, ¿no? Porque a los jueces somos duros para los cambios, como que todo nos está empujando a revisarnos y a cambiar esto. Y yo creo que eso es potente, súper potente. Y el Poder Judicial, creo yo, lo estoy diciendo a lo mejor en forma como muy abanderizada, pero lleva la batuta ahora. Sin duda estos cambios son de infraestructura, de aprendizaje, pero también culturales. Sí. Y por eso se demoran más que dar una orden y se implementen. Nosotros siempre en estos programas queremos hacer partícipe a la ciudadanía, a los usuarios de tribunales, para que participen dentro de la conversación, y tenemos algunas preguntas de los ciudadanos que los invito a responder. Vamos con la primera pregunta. ¿Hay espacios especiales para los niños en tribunales? Esta pregunta quiero dividirla en dos. Uno, a Francisco como experto y como litigante, ¿cierto? ¿Qué esperaría un abogado que representa a un menor o a una familia con problemas de un menor que lo reciba en los tribunales? ¿Cómo debería ser la lógica? Yo nos adelantaba un poco en que deberían ser todos partícipes, desde el guardia, ¿cierto?, o de la persona que da la información en la recepción de un tribunal. Primero parto con usted. Sí, el momento de escucha requiere un lugar especial, y eso es lo que estamos aquí conversando, y esa es la experiencia, me parece a mí, más la punta lanza, como dice la magistrada Rossetti. Pero hay otras cuestiones también, es decir, la sala de espera, y también lo dice el Comité de Derechos del Niño en la Observación General número 12, que se vincula, que se refiere justamente al derecho a ser oído, requieren los niños también sala de espera idónea, ¿no? Cuando partió la Justicia Familia, yo estaba en el Ministerio de Justicia, teníamos el anhelo de que hubiera salas especiales con personal, y lamentablemente eso, por muchos problemas, ¿no?, que hubo en la implementación de Justicia Familia, no logró el lugar que se requería. Pero creo que sigue siendo una cuestión, ¿no? Los flujos de acceso a los tribunales tienen que ser también idóneos, ¿no? Hay muchos tribunales en los cuales, nuevamente, no es que haya ninguna prohibición, pero la barrera de entrada es física, ¿no? Yo dificulto, no he sabido nunca que un niño haya ido por sí solo, sin nadie más, sin ningún adulto, a interponer una medida de protección a su favor, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones de que hay que pasar acá, hay que entrar, hay que vencer una resistencia de un lugar que es solemne, que como en todas partes, ¿eh? Esto no es un problema chileno, esto es un problema de todos los países. Por lo tanto, hay que ser más imaginativo, me parece a mí, en establecer causas de este tipo. Pero además hay que tener especial cuidado con algunas poblaciones especiales. Hemos tenido una grave crisis con los niños en los hogares en los últimos años, ¿no? Hay un informe de la Comisión Investigadora, un informe del Poder Judicial muy potente, y a mí me parece que es una población que merece una especial atención, y cuyo derecho a ser oído me parece tiene que buscar mecanismos novedosos. En el mundo penal juvenil se han intentado, y hay algunas zonas en que se han establecido mecanismos vía videoconferencia, vía Messenger, vía Skype, entre Defensoría y los jóvenes en los centros. A mí me parece que los niños en los hogares deberíamos intentar ir hacia allá con mecanismos novedosos que aseguren y faciliten el derecho a ser oído. Carolina, le dejo la palabra. Yo creo que uno de los espacios donde también los niños pueden ser oídos es a propósito de las visitas que realizan los tribunales de familia a los niños que se encuentran ingresados en residencia como medida de protección. Los tribunales de familia tenemos la obligación de visitar periódicamente nuestros hogares y a nuestros niños. El Acta 37 ha instruido además el llenado de ciertas fichas que permiten mantener la información del niño actualizado de acuerdo a las medidas, cómo han ido avanzando, cuáles son los objetivos que se propusieron al momento de su aplicación y cómo se han ido logrando estos objetivos. Y en el momento de la visita al hogar, para poder llenar esa ficha, uno puede generar ese espacio y de hecho pide a los directores de los hogares que los niños permanezcan en la residencia al momento de hacer la visita, de manera de poder ofrecerles la posibilidad de ser oídos. Y ese es un espacio que generalmente se hace en las mismas dependencias, al aire libre. Me parece a mí que no tan inadecuado. Es importante que el juez sí tenga la disposición de ir con el tiempo necesario y generar este espacio. Es más simbólico que físico a nivel de infraestructura, o sea, que el juez acoja y dé el espacio para que sea. Es que también es una de las reclamaciones que hacen los niños del consejo,
que los jueces sean más cálidos, Así que es. se pongan un poco más en su lugar, que sean más empáticos. Y ese es un tremendo desafío para quienes tomamos decisiones respecto a los niños. Antes de la siguiente pregunta, Nora, ¿cómo se enfrenta un niño a un tribunal oral en lo penal de cualquier ciudad de Chile? Hasta ahora en una forma atroz, diría yo. O sea, lo que le toca vivir a un niño que va a tribunales, hay que decirlo, es espantoso. Es la segunda patada, como digo yo, que de repente suena como... la primera fue lo que Ya le tuvo pasó una, y la claro. segunda es lo que viene al enfrentarnos a los jueces. En ese sentido hay un problema que tenemos los penales y es que no podemos ser excesivamente empáticos, hay que ser imparciales y por lo tanto el tratar de que la forma de abordaje permita proteger al niño debe pasar también por una cuestión de imparcialidad y de no vulnerar los derechos de los intervinientes forzosos que tenemos nosotros, que es el Ministerio Público y la Defensoría. Por lo tanto, la situación del penal es distinta a la de familia y es más compleja. Y por lo tanto, el armar un lugar para que los niños declaren, que es lo que le contesto a la señora, que estamos trabajando para ello y que lo hemos logrado en algunos lugares y ojalá lo tengan muchos más, pasa mucho por lo que decían acá. O sea, en el fondo es un tema también de capacitarnos todos, de no tener miedo a aprender ciertas cosas que debemos manejar para ver qué esperar. Y de alguna forma entender un poco más de la fenomenología de ciertos delitos para poder entender cómo enfrentar a los niños y un poco de psicología también en relación a las metodologías de entrevista. Y eso yo creo que es tan o más arduo que conseguir espacios, porque eso viene de adentro, ¿no? Y eso los jueces tenemos que ponerle el corazón sobre la mesa y decir necesitamos entender esto. Absolutamente. Los invito a escuchar la siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede evitar que un niño tenga que ir a declarar a un tribunal? También quiero separarlo en temas procedimentales y legales del código y también en temas de comportamiento, Francisco. ¿Puede evitarse que un niño vaya a un tribunal? Sí, desde la técnica de la teoría de sí, del por caso. supuesto, por supuesto. Debiéramos hacer esfuerzo en ese sentido, ¿no? Pero ahí también, ya que la magistratura ha hecho una mirada autocrítica, también los abogados litigantes tienen que ser mucho más capaces de sumergirse en esta nueva mirada, ¿no? Desde el mundo de los derechos del niño uno tiende a apuntar al Estado, ¿no? A los déficits del Ejecutivo, del Parlamento, de los tribunales, pero también la sociedad civil está muy al debe en ese sentido, me parece a mí, ¿no? Yo soy capacitador de muchas ONG y este tema del derecho a ser oído es también un punto en el cual las mismas ONG están al debe, las ONG que trabajan en la infancia y también los abogados. Hoy día está una de las modas, ¿no? En Estados Unidos son el divorcio colaborativo. Como sabemos que el divorcio es tan destructivo, hay un grupo de abogados que busca no llegar a tribunales y hacer una serie de negociaciones frente a veces terceros imparciales que vayan ayudando. Yo creo que tenemos que ser más imaginativos también los abogados para respetar ese derecho y tener algunos estándares. La ABA, el Colegio de Abogados gringo en materia de derechos del niño, tiene algunos estándares para sus abogados, no para los otros. Nosotros, esto es lo que vamos a hacer nosotros para respetar los derechos del niño. En mi ejercicio me parece a mí que una práctica que uno tiene que buscar siempre es que los niños, así como hay que intentar que no lleguen a los tribunales, tampoco que vayan a la oficina del abogado. Yo tendré que ir a la casa de ellos, a tomar un juguito, le digo a mis clientes, y ahí voy a conversar en un entorno que sea el menos intrusivo para él, en el fondo, y jugando a veces Minecraft con uno de ellos, yo voy a tener toda la información que necesito yo para mí armar mi teoría del caso. Llevar al niño a la oficina del abogado a que sea consultado me parece a mí un error que replica esas viejas prácticas que queremos desterrar. Sí, y en el sistema de justicia, la valoración de la prueba penal, por ejemplo, o el contacto que tiene directamente el juez de familia con el niño, ¿podría llegar a evitarse en algún minuto o no? En nuestro caso, cuando hay pericias que ya están en camino, por ejemplo, cuando se ha derivado antecedente desde el Ministerio Público con ocasión de un delito y hay una posible vulneración, el tribunal intenta prescindir. Ya. Y se está esa pericia o se pide que se complemente esa pericia de manera que el niño sea expuesto a una nueva conversación o peritaje o entrevista con unos únicos profesionales que permitan darnos la información tanto a nosotros en sede proteccional de familia como a la sede penal. Pero hay otros casos en que si no hay pericias de por medio resulta necesario y se le ofrece la posibilidad a los niños. Ahora, la posibilidad de los niños de ser entrevistados o no es un derecho que ellos pueden elegir. Sí. Uno les ofrece la posibilidad y la única forma de hacerles saber que tienen la posibilidad de ser oídos por el juez o por quien va a decidir es ir a tribunales y finalmente ser entrevistados.
¿Y en penal se puede manifestar ese derecho? Parece que en la práctica no, al menos. Penal lo estás viendo hay que verlo de otra óptica. Por eso hacemos la diferencia entre familia y penal. En ese sentido, en materia penal, el niño es un medio de prueba de delitos que generalmente no tienen testigos. Claro. Y por lo tanto, él es el único que puede dar cuenta de qué pasó y cómo pasó. Otra guitarra podemos tocar si es que pensamos que el niño puede ir por una vía de prueba anticipada, como decía Francisco, o sea, buscar todos los arreglos sin ley, digamos, no te estoy hablando de una ley en donde tengamos entrevista única, en un lugar especial, por un psicólogo, no, estoy diciendo el que ocupemos la prueba anticipada, que no se ocupa mucho, se ocupan muy pocos casos, donde también va a tribunales, ¿no? También puede ser una sala especial, pero por lo menos por lo menos un par de años antes de que lo vea yo en tribunales orales, y eso ya es un avance, ¿no? Porque de repente uno al niño que ya viene en camino de ser reparado, llega y yo lo hago retroceder en el tiempo y volver, eso se evitaría, ¿no? Pero como están las cosas hoy, te soy bien sincera, el niño es necesario. Se siente necesario por el hecho de que en la mayoría de los casos, como te decía, cuando no se trata de niños testigos, sino que de niños víctimas, él es el único que tiene la versión de qué pasó y cómo pasó. Ahora, hay casos en donde de repente uno se plantea decir, bueno, puede que en este caso en particular este niño no hubiera venido el psicólogo que lo entrevistó, el profesor, etcétera, etcétera, pero uno entiende que desde el punto de vista del persecutor, no del niño, porque el niño yo creo que por él quisiera solamente olvidar y no ir a ninguna parte, pero desde el punto de vista de la persecución penal, el riesgo es muy grande cuando trae solamente testigos de oída y a quien lo vivió en algo tan particular que tiene una fenomenología muy, muy especial, no lo traes, el riesgo de la acción penal es grande. Sí. Por lo tanto, te diría yo que en el sistema en el que estamos, sin ley y en cómo estamos, pareciera como forzosa la presencia del niño, sobre todo porque la defensa, si bien no directamente, pero a través del juez, si tomamos la modalidad de la sala especial, tiene derecho a hacer preguntas. Y todos quisiéramos, si estamos en el banquillo de los acusados, que así fuera. Entonces, haciendo este equilibrio que yo te decía tan difícil en penal, hasta ahora necesitamos al niño. El tema es, necesitándolo, cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a tratar, mientras no tengamos ley. Sí, Francisco. Hay un punto también que no es del sistema de justicia, pero no de los tribunales, que tiene que ver con los déficits de los peritos, ¿no? Me parece a mí que hay un desafío también para la sociedad civil, para los equipos académicos, de establecer estándares mucho más sofisticados y concordados, con base en evidencia, en torno a algunos peritajes. Lo que yo observo cotidianamente son peritajes de muy baja calidad, por personal que muchas veces no cuenta con la cualificación necesaria, y donde la discusión sobre idoneidad lamentablemente a veces se da en penal y no se da en familia, muchas veces. Yo fui director del Sename y por supuesto tengo un gran aprecio por los equipos del Sename, pero tiene que ver con la forma de trabajo del sistema. Si usted le entrega muy pocos recursos a un DAM, usted lo que tiene es alta rotación de personal y por lo tanto el informe que le entrega ese DAM muchas veces es de mala calidad, no porque sean malas personas, es porque eso es lo que estamos pagando como Estado. Sí. Y sin embargo hay poca capacidad de escrutar efectivamente quién es esta persona que realizó este informe, bajo qué estándares lo hizo, cuál es su marco teórico. Me parece a mí hay una zona gris ahí que tampoco yo iría con ley encima. Es un tema me parece a mí, de las sociedades profesionales que tienen que dar algunas luces más claras en ese sentido. Sí. Los invito a ver unas cifras y unos datos estadísticos para iniciar así el tercer bloque de este programa. 22 tribunales del país cuentan con sala Gesell. Un total de 86 niños, niñas y adolescentes han declarado en sala especial en 65 juicios orales realizados en los tribunales orales de Santiago por causas de delitos sexuales y maltratos físicos desde mayo de 2013. Entre los años 2013 y 2014 egresaron 908 niños, niñas y adolescentes que restituyeron su derecho de vivir en familia. El 2014, el Consejo Asesor del Sename, compuesto solo por menores de edad, entregó una propuesta al presidente de la Corte Suprema que abordó 6 puntos relacionados al trato que reciben los niños que deben asistir a los tribunales. Estuvieron acá, en este salón, los miembros del Consejo Asesor del Sename se reunieron con el presidente y el presidente emitió esta carta de 6 puntos que también fue informada a todos los jueces penales y de familia de Chile. Para ir concluyendo este programa, quiero preguntarle los balances de la implementación de Sala Gesell. ¿Cómo usted ve un caso tramitado en Sala Gesell a otro que hubiera sido durante su tribunal en 3 años atrás o 4 y también en penal? ¿Han visto buenos efectos?
tiene efectos reales entre el comportamiento del niño y cómo se va el niño después de esa audiencia y también en el tema judicial. O sea, usted pudo tener una valoración real de la prueba mejor que si hubiese sido directamente en la sala de audiencia, por ejemplo. Quiero terminar este programa con los balances que hacen ustedes de esta política pública. Me parece a mí que la implementación de la sala Gesell vino a cambiar los paradigmas de todos los que funcionamos e intervenimos en los procesos judiciales. Y eso es lo positivo. En términos concretos de lo que puede significar o no la sala Gesell para el niño, depende de la opinión de cada uno de ellos. Hay algunos que le agrada y otros que, no obstante ser un espacio creado para ellos, con gente capacitada para escucharlos, igualmente no quieren intervenir ni participar. Porque se sienten vulnerados, estresados. Pero para aquellos que sí lo quieren hacer, me parece a mí que es un espacio adecuado. Pero sin duda que lo más significativo de la implementación de este proyecto es el cambio de paradigma para todos quienes intervenimos en esto, de sensibilizarnos con la situación de los niños que requieren de un espacio especial para ser oídos, de la posibilidad de expresar libremente sus opiniones y de que éstas sean debidamente consideradas conforme a su madurez. Nora, esta sala especial logra contener los derechos de todos los intervinientes del sistema penal, por ejemplo, no solo situados en la mirada del niño, sino también de los demás que son los que están participando en un juicio. Yo creo que hay que hacer un doble balance. El primer balance es en sentido inverso a como lo dibujaste en la pregunta. ¿Ya? Creo que la sala en ningún caso ayuda ni a condenar más ni a absolver más. Creo que el resultado del juicio es absolutamente independiente y debe ser así, ¿Ya? de lo que logra la sala. Y eso yo lo digo con orgullo porque de alguna forma uno de los miedos de la Defensoría Penal Pública era que esto se convirtieran en condenas inmediatas porque empatizábamos con el niño al estar... Eso no es real, eso no ocurrió y eso se midió, porque de hecho el último informe que se hizo a la Corte Suprema antes de que se confeccionara el auto acordado y se votara por él, decía relación con eso, en el fondo. Por lo tanto, los resultados procesales son inocuos al azar. Ahora, en lo que se refiere al niño, las mediciones dieron cuenta en conversaciones con cada uno de los tipos de intervinientes en una serie de causas y lo que pudimos apreciar los jueces del piloto es que el cambio es muy notorio. Es muy notoria la regulación emocional que logra el niño al hablar con una sola persona en un lugar cerrado donde sabe que no va a entrar nadie más. Es muy particular la limpieza de alguna forma, ¿no? Porque por eso yo siempre hago disquisiciones, porque alguien me podría decir, oiga, hasta ahí el niño ya había hablado 9 veces antes con 9 personas, así que el daño ya se lo hicimos. Bueno, obviando todo aquello en lo que al tribunal importa, ese niño me da a mí de alguna forma una versión más limpia, porque está fuera de factores distorsionadores, como son la presión de los abogados, la presencia de un montón de gente, el pudor de hablar, por ejemplo, de una cuestión sexual que le pudo haber ocurrido. Al sacar una serie de factores distorsionadores, el niño está más libre y por lo tanto, como medio de prueba, lo que entrega viene más limpio, si se pudiera explicar de alguna forma. Eso también es algo importante. Y la percepción de ellos es muy importante. O sea, hay causas incluso de connotación pública que se hicieron las declaraciones ahí y las propias niñas dijeron, me siento bien aquí, me gusta. Hay niñas que dicen, o niños que dicen, yo pensé que iba a estar con un montón de gente, me agrada estar acá. No significa que no vayan a padecer un sufrimiento porque tienen que hablar de algo desagradable, algunos no hablan más de lo que uno pudiera pensar, algunos lloran, etcétera. Pero de alguna forma el lugar y la manera en que el juez tiene que estar preparado para abordarlo, sin apapacharlo, digo yo siempre, sino que abordarlo a la distancia y lograr algo que los psicólogos le llaman rapport, pero en el fondo es una conexión con él para poder hablar. No es mágico, pero sí marca un cambio desde la perspectiva de ellos. Y fíjate que un cambio en la perspectiva de los intervinientes, porque desde que trabajamos en esto, de alguna forma los intervinientes también han estado sometiéndose ellos a capacitaciones extras para poder someterse a esto también. Y además provoca un trabajo en equipo, al menos en penal, que tenemos que entrar de a 3, o sea, asumir el juicio de a 3, entra uno solo, un trabajo en equipo también muy particular en torno a contenidos que no son usuales entre los abogados, como es el tema de la psicología y la fenomenología. Absolutamente. Francisco, por último, el desafío post estos dos tipos de experiencia ya este año 2015 se van a masificar en gran parte del país, por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos que vienen para la justicia donde están involucrados menores? Sí, yo creo que hay que avanzar paso a paso, y eso significa sometiendo a un cierto escrutinio imparcial por alguna universidad, algún equipo académico, este tipo de experiencia. Siempre las miradas externas ayudan a ver lo que uno ha sido capaz de ver, a poner énfasis, a decir lo mismo que a veces uno internamente no tiene espacio
para decir, y por lo tanto yo creo que es muy bueno que todo tipo de experiencias se sometan a ese tipo de ejercicio que a veces puede ser un poquito amenazante, pero que es tremendamente valioso a largo plazo, que se instale dentro de la estructura, me repito, a nivel de rutina, de autoacordado, de meta de gestión, y que se vaya derramando para el resto del sistema de justicia. La mirada que están teniendo los jueces penales tiene que también impregnar todo lo que es justicia juvenil, donde también hay un campo muy relevante con menores de edad, con adolescentes, y donde hay una cantidad de infracciones al derecho a ser oído también importante. Y en materia de familia, me parece a mí también hay otra serie de materias, cuestiones en las cuales el derecho del niño a ser oído es muy relevante que también se vaya considerando. Y además en la mirada que plantea el Comité de Derechos del Niño, que es una mirada de un proceso, no de un momento, que termina incluso con una devolución, que me parece a mí que yo he hecho mucho menos muchas veces. Yo he visto casos en los cuales juezas han hecho gran esfuerzo por escuchar al niño, pero el niño se fue y nadie le dijo qué había pasado con eso, en el fondo, ¿no? O le dice una de las partes interesadas. Entonces me parece muy importante que el derecho del niño a ser oído se vaya impregnando en todo nuestro aparato judicial. Niños, niñas y adolescentes en tribunales. Este fue el tema de este capítulo de Hablemos de Justicia. Le quiero dar las gracias a los panelistas, a los invitados a esta conversación. Carolina Benavides, jueza presidenta del segundo juzgado de familia de Santiago. De San Miguel, perdón. Francisco Estrada, abogado, académico y también experto en derecho de familia. Y Nora Rosati, jueza del segundo Tribunal Oral Penal de Santiago. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Por mi parte me despido y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.